Hoy la meditación es, Él es digno de toda nuestra adoración, y vamos a ir al libro de Hebreos, que estudiamos hace unos pocos meses atrás, en el capítulo 13 de Hebreos, desde el versículo, en el versículo 15, solamente ese versículo. Dice, por lo tanto, está hablando acerca de todo el ministerio. ¿Se acuerdan cuál era el título de la serie? Que lo tomamos de un libro que nos recomendaron. ¿Se acuerdan cuál era el título de Hebreos? Jesucristo superior a todo. Superior a Abraham, superior a Moisés, superior a Elías, superior a los ángeles, superior a todo. Y es un sacerdote, dice Hebreos, que se ha llegado hasta nosotros para ministrarnos a nosotros. Y dice, por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Dios te ha dado una gran salvación, inmerecida. Siendo enemigos de Dios, el Señor nos hizo amigos de Dios. Y el velo que separaba la presencia del lugar santo, del Santísimo, fue rasgado en el momento que Cristo murió, y ahora podemos ver cara a cara, como con cara descubierta, dice el apóstol Pablo, mirando a la presencia del Señor. Y dice William Temple que adorar es avivar la conciencia mediante la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purgar la imaginación con la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios y dedicar la voluntad al propósito de Dios. ¡Qué fantástica frase! Todo eso podemos lograr si adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Dios está buscando de verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Quieres avivar tu conciencia? Adora al Señor y la presencia de la santidad de Dios vendrá y llenará tu vida. ¿Quieres alimentar tu mente? Bueno, vas a cantar verdades de la palabra de Dios y vas a ser lleno, tu mente va a ser limpia, y como dice el apóstol Pablo, vas a estar pensando en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, en todo eso pensar. Y vas a estar dando gracias a Dios y orando a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios, le dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que estés siempre gozoso, que ores sin cesar, que des gracias a Dios en todo. Qué difícil que es dar gracias. Habitualmente damos gracias cuando las cosas nos van bien, pero qué difícil que es dar gracias cuando las cosas nos van mal. Para continuar, yo quiero recordar conceptos importantes en el significado de la raíz de su palabra, es decir, el significado etimológico que tienen palabras que usamos cuando hablamos de adorar y alabar al Señor. Usted fíjese, adoración, ¿qué significa en su original hebreo? Significa postración. Qué difícil que es postrarnos delante del Señor. A veces estamos con todo nuestro ser postrado, pero el corazón bien derechito, erguido, orgulloso. Y nos paramos en señal de reverencia, pero nuestro corazón está incólume, sin doblarse, con orgullo y con total arrogancia delante del Señor. Nos adoramos al Señor, nos postramos realmente delante de Él.
Bendecir, cuando bendecimos un nombre, ¿qué significa en su original? Significa arrodillarse delante del Señor. Fíjese, postración, arrodillarse. Y acción de gracias significa extender nuestras manos agradecidas delante del Señor. Son palabras con profundo peso, con profundo significado, pero ¿realmente tomamos conciencia de eso cuando lo hacemos? Hoy venimos delante del Señor para adorar. El apóstol Pedro nos insta a que como nuevos sacerdotes, como una nación santa, un real sacerdocio, dice, presentemos, ofrezcamos sacrificios espirituales. Dice en Primera de Pedro 2, 5 al 9. Y los apóstoles, queridos hermanos, sabían lo que era un sacrificio de alabanza, ¿eh? No estaban hablando de la teoría nada más, ¿eh? Los apóstoles sabían muy bien lo que era dar un sacrificio de alabanza delante del Señor. ¿Te recuerdas de Pedro y Juan? Cuando iban al templo a adorar al Señor, y allí lo tomaron y lo encarcelaron, lo llevaron delante del Sanedrín, los azotaron, pero como dice un autor, salieron con sus espaldas llenas de laceración, de flagelación, pero con su corazón cantaban y adoraban al Señor. ¿Qué espíritu hay que tener para poder hacer eso? A pesar que la vida te golpee, te lacere, te traumatice, que te puedas sentar delante del Señor y nadie pueda quitarte el gozo de estar en su presencia. Recuerdo que cuando era adolescente escuché una canción, la escuché un par de veces, nunca más la olvidé. Y la cantaba un hermano que ya está en la presencia del Señor, el pastor Tito Daldi, y él cantaba así. Este precioso himno decía, que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran, que digan de mí fanático, loco, medio chiflado, pero mi copa rebosa. Dice, soportaré todo eso y que mi cuerpo torturen, pero no soportaré que me quiten decir aleluya. ¿Es tu alabanza, tu adoración, un sacrificio agradable delante del Señor? ¿O Satanás te ha quitado el gozo de entrar en la presencia del Señor, de regocijarte delante de Él y de adorarle en espíritu y en verdad? ¿O estás como Marta, preocupada, afanada, tensionada por todas las preocupaciones y el Señor viene y te dice, mirá los lirios del campo, las aves del cielo, no tienen de qué preocuparse? ¿Acaso alguna vez ha faltado el pan delante de tu mesa? ¿Acaso alguna vez ha habido falta de vestido en tu casa y has estado semidesnudo? ¿Te acuerdas la canción que cantaba Santiago Benavides? Se me olvida desde hace un tiempo para atrás que jamás ha faltado el pan en la mesa. ¿Te acuerdas de esa canción? Yo la cantaba los otros días, la escuchaba en el CD. Se me olvida de hace un tiempo para atrás que jamás ha faltado el pan cada día. Se me olvida. Somos hombres y mujeres de memoria frágil. Se nos olvida. Se nos olvida. El apóstol Pablo y su compañero de misiones Silas, otro ejemplo de sacrificio, de presentar un sacrificio delante del Señor. Habían sido encarcelados por predicar el Evangelio del Señor. Y yo muchas veces, hermanos, digo, qué bueno que podamos estar en un país en donde nadie nos persiga. Pero si nos persiguieran, ¿cantaríamos al Señor? ¿Por qué desaprovechamos la oportunidad de hacer lo que nos costaría tanto hacer si nos persiguieran? Tienes la libertad para venir. ¿Sabes lo que darían los hermanos que están siendo perseguidos por el ejército del ISIS y todos los demás? ¿Sabes lo que darían esos queridos hermanos por venir a la casa del Señor y adorar al Señor?
Nuestro hermano de Cuba nos decía que hay hermanos que vienen caminando kilómetros para llegar a la casa del Señor. Y nosotros tenemos todo servido. Y no aprovechamos para venir a la casa y decir con el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Dice el apóstol aquí en Hebreos, por lo tanto, al tener una salvación tan grande, al haber sido comprados a precio de sangre, al tener un galardón tan grande en la eternidad, por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Siempre, vengan las cosas bien, vengan las cosas mal, siempre ofrezcamos a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Me gusta cuando estoy por allí trabajando recordar viejos himnos y recordar canciones que cantamos el domingo. ¿En qué piensas durante la semana? En todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. Deja de llenar tu mente de pensamientos basura. Deja de llenar tu mente de pensamientos basura. Llena tu mente de la palabra del Señor. Que no falten versículos con imanes pegados en la heladera, en tu mesa de luz, en tu Biblia, en tu devocional, en tu auto, que te ayuden a llenar tu mente de Dios, a tener la mente de Cristo. ¿Con qué llenamos nuestra mente? Me acuerdo de una frase fantástica cuando mis hijas eran adolescentes y estuvieron en un campamento que decía, mente vacía, taller de porquerías. Qué fantástica frase, hermanos. Mente vacía, taller de porquerías. ¿Con qué llena tu mente? No te enganches, no te enganches con las doctrinas orientales que dice lo mejor es tener la mente vacía y no pensar en nada. No, hermano, no es la doctrina que la palabra del Señor nos insiste, nos enseña, porque dice que tenemos que llenar nuestra mente con todo lo que es del Señor. ¿Te acuerdas lo que el Señor Jesucristo enseñó de aquella casa que había sido ordenada por el Espíritu Santo de Dios, había sido ordenada y todo estaba en su lugar, pero en un momento la casa quedó vacía? ¿Qué dice la palabra del Señor? Vino Satanás con 7 demonios más y la dejó más desordenada que antes. Si dejamos nuestra mente vacía, será literalmente un taller de porquerías. Y debemos tener cuidado, hermanos, como cristianos, con qué llenamos nuestra mente, nuestro corazón. Allí estaban Pablo y Silas, siendo flagelados, siendo humillados, llevándolos allí a la cárcel, al lugar, a la celda más húmeda, más profunda. En una ocasión tuvimos de ver la celda donde aparentemente, según la tradición, estuvo el apóstol Pablo pasando los 2 últimos años. Y a veces creemos que son como las celdas que vemos aquí en nuestras cárceles. Y no eran así, hermanos. Eran literalmente pozos cavados en la peña, que lo único que tenían era un orificio por donde descargaban al reo y lo depositaban allí. Y que se arreglara con sus excrementos y sus necesidades. Y estaba allí metido, sin ventilación prácticamente. Y el apóstol Pablo y Silas incluso estaban con sus pies con cepos en la cárcel sin poder moverse, doblegados luego de haber sido azotados. Y uno al otro se deben haber codeado, che Pablo, ¿qué hacemos? ¿Y si cantamos algunos himnos? Algunos salmos, y empezaron a cantar, y la melodía de la gloria de la presencia de Dios empezó a difundir por toda la cárcel como si fuera un perfume grato de alabanza a nuestro Dios.
Y allí el Espíritu Santo prorrumpió con poder y las puertas de las cárceles fueron abiertas. Hermanos, ¿son nuestras vidas muchas veces como cárceles? No importa, cantemos al Señor, adoremos al Señor, que demos realmente canciones que sean de alabanza y adoración al Señor. Es interesante, habíamos dicho el domingo pasado que muchas veces no adoramos, como el Señor le dijo a la mujer samaritana, ustedes no adoran porque no saben, no conocen a quién adoran, ni cómo adorar. Y el Señor Jesucristo, estando delante de la misma mujer, le dijo, ay mujer, si supieras quién es el que te dice, dame de beber. Y tantas veces, hermanos, no adoramos al Señor porque no le conocemos. Quiero solamente mencionar que hay atributos que Dios tiene, que nos tienen que hacer reflexionar en nuestra adoración y pensar en esta santidad que leíamos recién en Isaías. Isaías estaba allí, tiene esta visión donde el templo del Señor es llenado de su presencia y él ve la misma presencia de Dios. Hermanos, a veces decimos, ¿por qué no vemos un poquito la presencia del Señor? Si realmente viéramos la presencia del Señor, pasaría como le sucedió a Isaías, se sintió como muerto. Cuando Daniel tiene esta visión también de la presencia del Señor, cae como muerto delante de Dios. ¿Realmente conocemos quién es el que está delante de nosotros? ¿Realmente le conocemos? Yo ruego al Señor que realmente le conozcas, que le conozcas en espíritu, en verdad. Hay una sola persona que quieres que no lo conozcas, que es nuestro adversario el diablo. Y buscará las 1000 excusas. Estarás con sueño, estarás distraído, distraída, estarás con tu celular. No quieres que conozcas al Señor. Yo ruego para que realmente conozcas al Señor, que le conozcas en espíritu y en verdad. Porque allí, recién allí, sabrás ante quién estás y por qué Él merece toda nuestra adoración. Usted fíjese que dice A.W. Tozer, este gran siervo del Señor que partió a fines del siglo pasado a la presencia del Señor, dice, la esencia de la idolatría consiste en tener pensamientos acerca de Dios que sean indignos de Él. Hablamos, a veces las personas se escandalizan porque alguien se postra delante de una imagen, ¿verdad? Y hay, con muy buen criterio, algunos que le dicen, mira, lo primero que tenés que hacer cuando conocés al Señor es sacar todas las imágenes de tu casa y de tu corazón. Sacaste todas las imágenes de tu casa, pero en tu corazón, ¿no hay imágenes? Dice este gran siervo de Dios que cuando tenemos una visión incorrecta, inapropiada, pensamientos que sean indignos del Señor, ya empezamos con un principio de idolatría. Los atributos de Dios. Él es santo. Estos serafines que dice Samuel Pérez Milos que son custodios de la santidad de Dios. ¿Usted se acuerda del arca del pacto? Los ángeles estaban custodiando la presencia gloriosa de Dios y la santidad de Dios, y allí el que entraba de manera indigna era instantáneamente aniquilado. Y el sumo sacerdote solamente se le permitía una vez al año entrar, y tenía que entrar luego de cumplir una serie de ritos de santificación y purificación. Y llevaban en sus vestidos campanitas para que los ayudantes, si entraba al lugar santísimo en esa oportunidad y esas campanitas dejaban de sonar, tenían una cuerda atada al pie del sumo sacerdote para poder sacarlo, porque la gloria de Dios automáticamente lo fulminaba. ¿Te acuerdas de aquel siervo de David que osó tocar con sus manos impuras la santidad de Dios?
Dice Lamentaciones 3, 22 y 23, que porque Dios no cambia y su misericordia es tan grande, no hemos sido consumidos. Dice allí Jeremías en Lamentaciones, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca se terminó su misericordia y muy grande su fidelidad. Por amor a sus promesas y a su pueblo, Él aún sigue siendo fiel con nosotros. Aunque dice, aunque permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Aunque nuestra vida sea indigna de Él, es digno de Él llegarse hasta nosotros. ¿Conocemos a este Dios tan poderoso y misericordioso? Yo creo que nos falta mucho, queridos hermanos. Creo que nos falta mucho. Tenemos la mente llena de cualquier pavada de lo que es la presencia del Señor. ¿De quién es este Dios? Andamos volando con nuestra mente en cualquier lugar, menos en tratar de conocerle. Buscamos al Señor. El Señor dice que aquel que busca, encuentra. Aquel que pide, se le dará. Y aquel que llama, se le abrirá. A veces pensamos, hermanos, tenemos esa actitud de pensar que el problema es que la gente no me da lo que yo necesito. Y no es así. La palabra de Dios dice bien claro, deja bien en claro que eres tú y yo el que debemos buscar al Señor. Inquirir en su templo, como dice el salmista. Buscarlo de corazón. Dios es luz, según Isaías 60 y 1 de Juan 1:5. La grandeza y el poder de Dios, dice el Salmo 68, hablan de este poder sobrenatural. Y si quieres ver mucho más de lo que son los atributos de Dios, puedes leer allí 1 de Timoteo, en este capítulo 1, versículo 17. Hay mucho más, pero simplemente no adoramos a Él porque no le conocemos como Él realmente se merece. Dice Richard Foster en este precioso libro sobre alabanza a la disciplina que cuando el servicio, esto tenemos que tener cuidado, hermanos, porque cuando el servicio a la iglesia se transforma en algo más importante que nuestra adoración, dice Richard Foster, es un principio de idolatría. Y según este hombre, este siervo de Dios, John MacArthur, él dice que los serafines, de las 4 alas, de las 6 alas que tenían, 4 la utilizaban para adorar al Señor y solamente 2 utilizaban para servirlo, para caminar y para hacer la voluntad de Dios. Y él habla que la prioridad no es el servicio. Cuando el servicio cristiano reemplaza el tiempo de devocional y de adoración, no, estoy tan apurado porque tenemos que servir. No, hermanos, no te equivoques. ¿Se acuerdan lo que decíamos el domingo pasado citando a John Stott? ¿Qué fue la corona de la creación? Dice John Stott. ¿El homo faber, es decir, el hombre trabajador? No, señor, dice John Stott. La corona de la creación fue el día que el Señor separó y lo santificó para que adoremos al Señor. Y él, dice John Stott, el homo adorans. El homo adorans. La corona de la creación, dice Stott, no fue el hombre, fue el tiempo para adorar al Señor, para santificar su nombre y servirle en espíritu y en verdad. ¿Qué somos nosotros? ¿Homo faber, hombres trabajadores, o somos homo adorans, hombres adoradores? La mujer samaritana estaba lejos de conocer al Dios de la creación.
Ella estaba preocupada por los ritos religiosos. Y el Señor estaba preocupado porque ella realmente le conociera en espíritu y en verdad. Hay algo que debemos entender y es la pecaminosidad del hombre. Dice una preciosa canción: jamás podríamos entrar en tu presencia y adorar. Es por la sangre de Jesús que derramó allí en la cruz. Su velo, su sangre, el velo rompió y libre acceso a Él nos dio. Hermano, ¿piensas en lo que estás cantando? ¿Reflexionas en la letra que estás pronunciando? Jamás podríamos entrar, jamás de los jamases. Jamás. La pecaminosidad del hombre es algo que nos aparta de la presencia de Dios permanentemente. Y cuando Isaías tiene el mensaje de parte de Dios, lee Isaías capítulo 1. Te pido, hermano, lo vamos a leer. Isaías capítulo 1. Mire lo que dice acá Isaías. Dice en el capítulo 1, versículo 11, el Señor dice: ¿para qué me sirven sus muchos sacrificios? Escuche esto, querido hermano. Estoy harto. ¿Escuchó esa palabra? Estoy harto de los holocaustos de carnero y de la grasa de animales gordos. No me agrada la sangre de bueyes ni de ovejas y machos cabríos. Cuando ustedes vienen a presentarse ante mí, ¿quién les pide que traigan esto o que pisoteen mis atrios? No me traigan más ofrendas inútiles. El incienso me repugna. No soporto la luna nueva y el día de reposo ni las reuniones que convocan. Sus fiestas solemnes son inicuas. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes. Son para mí una carga insoportable. El pueblo de Dios venía con ritos y el Señor buscaba corazones. Cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos. Y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré. Pues ustedes tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mí sus malas acciones, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de la viuda. El Señor dice: vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. ¿Cuál es la actitud que tenemos cuando nos acercamos a la presencia de Dios? Muchas veces, queridos hermanos, venimos considerándonos que somos más o menos pasables delante de la presencia del Señor. No somos tan inicuos. Qué palabra dura. Tan pecador. ¿Cómo? No, hermano, pastor, no use la palabra pecado. Alguien se puede ofender. ¿Y no estamos ofendiendo al Señor? ¿A quién preferimos ofender? ¿A los hombres o al Señor? Dice John MacArthur que en la himnología actual se están cambiando algunas palabras para que no sean tan chocantes, para que no suenen tan duras. El Señor al pecado le llama pecado. ¿Cómo le llamamos nosotros al pecado? Un desliz, un error involuntario. Zacarías 3:3 ve a Josué que está vestido con ropas viles ante un ángel
Y allí la palabra que utiliza Zacarías para describir la ropa que tenía Josué, este siervo de Dios, delante de Dios, la palabra hebrea que dice viles, literalmente significa excremento. Josué estaba vestido delante de Dios con ropas de excremento en la presencia del Señor. ¿Sabes por qué no podemos cambiar las palabras de la palabra del Señor? Porque Dios es inmutable, Dios no cambia. No es que Dios antes al pecado lo veía muy grave y ahora lo ve más o menos. Dios no cambia. Dios es inmutable, es uno de los atributos que tiene. Porque los únicos que tienen que cambiar son los imperfectos. ¿Por qué? Porque cuando ven que se equivocan, van cambiando para ir mejorando. Pero Dios no puede mejorar, porque Dios es perfección en sí mismo. Entonces no puede cambiar. No podemos decir al pecado otra palabra, porque para Dios siempre sigue siendo pecado. La solución final de Dios viene de nuestro mismo Señor. Él tomó al ángel para que sacara una brasa incandescente del altar de Dios y lo limpiara a Isaías y pudiera adorar en espíritu y en verdad. Fíjense que en este pasaje es interesante ver cómo Isaías habla de la adoración. Primero, para una adoración correcta necesitamos confesión. Y luego de la confesión necesitamos limpieza y perdón de los pecados. A veces, hermanos, parece que estamos delante de un llame ya, tome ya, compre ya, perdone ya. ¿Sí? Estamos en esa onda y creemos que somos perdonados vitaliciamente por el Señor. Es cierto. Pero cuando vamos a la presencia del Señor y reconocemos en humildad nuestro pecado delante del Señor, y eso lo deja bien claro el apóstol Juan en su primera carta de Juan. En el capítulo 3, él dice que aquel que practica el pecado no es de Dios. No podemos practicar el pecado. Podemos tener errores, y dice el mismo apóstol Juan que si decimos que tenemos pecado, le hacemos si decimos que no tenemos pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso, porque entonces ¿para qué murió? Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Quieres hoy tener un tiempo de alabanza y de adoración hermosa delante de la presencia del Señor? Confiesa tu pecado. Pídele perdón al Señor. No digas que no tienes pecado, porque si no estarías haciendo a Dios mentiroso. Preséntate delante del Señor con la actitud de ese publicano que decía, Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. Ten misericordia de mí. Luego viene la limpieza y el perdón obtenidos de Dios luego de la confesión, y luego viene el servicio. Querido hermano, escuche bien lo que dice esta frase de estos siervos del Señor que hablan sobre la adoración. Si la adoración no cambia tu vida, no es adoración, es rito. ¿Sí? Si realmente después de adorar al Señor en espíritu y en verdad sigue siendo exactamente mismo que antes, no ha sido una verdadera adoración. Porque estar delante de la presencia del Señor te cambia, te transforma, te ilumina, despeja tu mente, te marca el pecado, te transforma por el poder del Espíritu Santo del Señor. Si estás delante del Señor y adoras al Señor y realmente tu vida no ha cambiado, no es verdadera adoración. No lo es. Adorar es cambiar. Si la adoración no nos impulsa a cambio, no es verdadera adoración. Cristo Jesús es nuestra guía. Y luego de la adoración, entonces sí, viene el servicio. Porque le amamos a Él y le servimos a Él, porque Él nos amó y nos sirvió primero. Por eso venimos a la presencia del Señor, para adorarle en espíritu y en verdad. Vamos a terminar aquí esta reflexión y vamos a prepararnos para adorar al Señor. Y este es un domingo de acción de gracias.
es un domingo en donde venimos a agradecer al Señor. No deje que nadie te quite este privilegio. Así que hay una familia que quiere dar gracias al Señor de una manera especial porque ha recibido una de las bendiciones más grandes que podemos recibir en esta vida de parte de Dios, y es tener a nuestros hijos en el seno de nuestra familia. Así que vamos a invitar a la familia Gadi, vamos a invitar a Ezequiel y a Lucía que pasen con Maggie, con Magdalena, y le vamos a pedir también a Alberto y a Graciela que pasen adelante. Vamos a dar gracias al Señor y a bendecir la vida de nuestros queridos hermanos. Usted sabe que por cuestiones laborales también